Gloria a Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, al santo y perfecto Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos y los siglos de los siglos. Amén. Le bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y le doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe donde Dios siempre trae una palabra. El día de hoy será a través del tema ¿cómo lidiar con el dolor? La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel a la altura del verso 16. Dice aquí en el nombre de Jesús: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Amén. Gloria a Dios. Tomo este texto rápidamente porque quiero hacer énfasis en lo que hizo David. Sabemos nosotros que este texto se desprende de la historia de cuando David pecó con Betsabé y cómo el fruto de esa relación ilícita, de ese adulterio cometido por David, pues que era el niño, ¿verdad? Pues fue condenado a muerte de parte de Dios, precisamente por el resultado, por lo que había ocurrido previamente. Recordemos que el nombre de Dios fue blasfemado por causa del pecado de David, al ser un hombre que le servía a Dios, y la gente empezó a hablar. Los enemigos de Dios empezaron a blasfemar el nombre de Dios, dice la palabra. Natán reprende al hombre de Dios, a David, y David se quebranta. David, cuando entiende que ha fallado a tal magnitud, se quebranta, se humilla y empieza a buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque había una sentencia también sobre la casa de David. Así como David usó la espada para matar a Urías, así también la espada no se apartaría de su casa. Y había un juicio de parte de Dios sobre la casa de David, tanto sobre su familia como sobre toda su descendencia. Así que en este contexto es que David, en ese momento de dolor, tras el desatarse el juicio de Dios sobre su vida por causa del pecado que había cometido, lo que hace David es que se humilla, llora, clama y ayuna. Dice la palabra aquí en el texto que leímos que David rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. No solamente pasó esa noche acostado en tierra, sino que durante 7 días David estuvo ayunando, estuvo rogando al Señor, estuvo en silicio, en ceniza, en medio de ceniza, acostado en tierra, y no quería comer ni beber ni atender a nadie. Solamente lloraba y clamaba por misericordia, para que Dios tuviera misericordia de él y salvase la vida del niño. Pero ya Dios había determinado un juicio, y esto ocurrió independientemente de lo que él hizo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero transmitirte a tu espíritu en esta mañana? Precisamente las decisiones que nosotros tomamos. Hay momentos de dolor, hermanos, quizás que no son causados por el pecado, pero sí habrá momentos de dolor en nuestras vidas. Y el referente bíblico que tenemos de los hombres de Dios que están en la palabra del Señor es que en esos momentos de dolor nosotros nos refugiamos en la oración. Está científicamente comprobado que la oración libera, descarga parte de esas emociones y hace que la gente salga de procesos depresivos, científicamente comprobado. Sin embargo, en cuanto a experiencias espirituales, le puedo hablar en esta mañana de que la oración crea ese ambiente, esa atmósfera donde tú puedes empezar a sentir esa confianza, esa tranquilidad, esa paz interna que solamente imparte la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que, ¿cómo lidiamos nosotros con el dolor? Con el dolor lidiamos a través del ayuno, de la oración, de la búsqueda de la presencia del Señor, a través de la lectura de la palabra, donde nos refugiamos y encontramos las palabras de esperanza que el Señor ha dejado allí para nosotros como hombres y mujeres de Dios. Lamentablemente en este tiempo muchos recurren al alcohol, muchos recurren a las drogas, otros van a los donde los brujos, otros van donde los psicólogos, y está bien la parte de los psicólogos, no de los brujos y lo demás, pero la parte de los psicólogos está bien, pero lamentablemente cuando el problema es espiritual, cuando el problema es interno, la ayuda no puede venir de un hombre, sino que viene directamente de la presencia del Señor. Y por eso quiero hacerte entender en esta mañana que cuando vienen procesos de dolor sobre tu vida, la mejor respuesta que tú puedes dar a este proceso de dolor es refugiarte en la oración y en la palabra de Dios, porque desde allí, desde ese lugar de encuentro con el Señor, es donde vendrá la mejor respuesta y la mejor salida para toda situación que tú tengas que enfrentar. Así que, ¿cómo nosotros lidiamos con el dolor? Lidiamos con el dolor a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comprensión de la palabra del Señor y pasar tiempo con Dios para que Dios limpie, sacie y quite todo peso de nosotros. Recordemos que eso mismo hizo Job en su momento de dolor, y así sucesivamente Pablo en el Nuevo Testamento vemos que cuando atravesó situaciones difíciles, Pablo oró y ayunó para buscar el rostro de Dios, igual que cada uno de sus apóstoles y discípulos en toda la historia bíblica. Y es lo que nosotros tenemos como referente y como antecedente para hacerlo en este tiempo también. Orar, ayunar y buscar el rostro de Dios nos ayudará a lidiar con toda situación de dolor en nuestras vidas. Y Dios en ese proceso será glorificado. Y usted y yo creceremos en fe, y usted y yo creceremos en virtud, y usted y yo creceremos en gracia delante del Padre, porque le glorificamos mientras buscamos su rostro. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, esperando que esta cápsula de poder y de fe te sirva para seguir avanzando en el camino que Dios ha determinado para tu vida. Amén.